Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial de Photoshop. Mi nombre es Blesspeak y hoy vamos a aprender a cómo hacer un buen fotomontaje. Antes de comenzar el video, quiero enviarle un saludo a Willy Sánchez, un seguidor del canal desde el principio. Así que Willy, aquí está tu saludo. Vamos a aprender hoy a las cosas básicas de lo que es un buen fotomontaje. Hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta. No en todos los fotomontajes se utilizan todas, pero las que voy a decir ahora son las más esenciales. Si usted quiere hacer un buen fotomontaje, tiene que obligatoriamente hacer estas cosas, aunque sea una de ellas, dos de ellas, tres de ellas o todas. Pero no en todas se aplica. Así que por lo menos en esta fotografía hay una de las que voy a decir que no se aplica. Para hacer un buen fotomontaje debemos conocer lo que es la iluminación, lo que es la luz, porque así vamos a definir de dónde vamos a hacer las sombras, dónde vamos a poner los brillos, dónde vamos a poner los colores. Por ejemplo, en esta fotografía vemos que la luz de ella está, por ejemplo, en las orillas, en la parte de atrás, en esta área de la cara. O sea que eso nos quiere decir que la luz viene de atrás y de esta parte. No viene entonces del frente, sino que viene de atrás. Viene desde acá para acá. Si vemos y notamos aquí, tiene sombra por esta área, tiene sombra por este lado del brazo y tiene sombra por este lado de la cara. O sea que de frente no tiene ninguna luz que provenga así de frente. Eso es lo primero que entonces vamos a tener que comenzar a ver en la fotografía. Así vemos entonces que la iluminación que vamos a poner de fondo, o que vamos a poner, la fotografía que vamos a poner de fondo, debe tener alguna fuente de luz, ya sea el sol, ya sea algún foco, lo que ustedes quieran hacer, dependiendo cada cual con su fotografía, cada fotomontaje que vaya a hacer. Yo, por ejemplo, en esta fotografía utilicé un cielo, así que mi fuente de luz es el sol. Como la luz más fuerte proviene de este lado, pues entonces el sol lo hice que proviniera de este lado. Giré la fotografía y puse entonces el sol de este lado. La otra cosa que debemos conocer para un buen fotomontaje es la profundidad de campo. ¿Qué es esto? La profundidad de campo, o debería decir ¿qué es esto? Disculpen, es que mi acento puertorriqueño me hace hablar así. La profundidad de campo es un término de la fotografía. Para aquellos que no conocen, yo también soy fotógrafo y básicamente ese es mi trabajo principal. Me gusta muchísimo la fotografía, para que me vayan conociendo un poco más mis seguidores. Y profundidad de campo es aquello que, por ejemplo, si vemos que ella está en primer plano, lo que está en el plano profundo se va a ver desenfocado. Por ejemplo, esta área de aquí, lo que es el piso, mientras más lejos esté, pues más desenfocado está, porque el ojo entonces está dándole atención a ella. Si el ojo estuviera dando la atención a la pared, porque estamos viendo hacia la pared, ella estuviera desenfocada y entonces lo de atrás estuviera enfocado. Eso es la profundidad de campo. Esa vez cuando usted, por ejemplo, mira algo, enfoca su ojo en eso, lo demás se ve borroso. Quizás para usted no lo percibe en el momento, porque pues el ojo va a estar pendiente a una sola cosa y no va a notar que lo demás está borroso. Pero si lo vemos en una fotografía, lo vamos a notar rápidamente. Para un buen fotomontaje debemos tener profundidad de campo, porque así entonces podrán hacer saber cuál va a ser su objetivo principal. Aquí el objetivo principal es ella, así que la parte de atrás debe tener profundidad de campo, debe tener eso fuera de foco. Y como vemos aquí, esto está fuera de foco, pero el piso que está cerca de ella está completamente enfocado, se ve muy bien. El cielo básicamente nunca se ve completamente fuera de foco, porque el cielo es algo bastante amplio, así que el cielo lo vamos a dar así. Hay fotografías, ustedes me estarán preguntando, mira, Marvel, yo he visto de Marvel muchas fotografías que la profundidad de campo básicamente casi nunca lo utilizan, porque vemos 5 personajes y los 5 personajes se ven completamente enfocados. Es un estilo que yo pienso que es un estilo de edición, un estilo de fotomontaje. Lo pueden hacer así, no hay ningún problema. Todo está, ¿verdad?, en lo que usted quiera lograr. En esta fotografía yo quise usarlo así, pero en otras fotografías que yo tengo
no lo utilizo a veces, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Por eso digo que hay cosas que sí se aplican y hay cosas que no se aplican o que usted no quiere aplicar, básicamente. La otra opción básica, la otra cosa básica que debemos aplicar a un buen fotomontaje, y esta yo creo que sí es bastante pertinente, y es la colorización. ¿Qué es la colorización? Básicamente el nombre lo dice todo. Mezclar los colores. Saber que los colores de la fotografía que usted tiene vaya acorde con la fotografía que van a montar, ya sea el fondo, los alrededores, el piso, las paredes, lo que usted vaya a poner en su fotografía. Los colores deben estar acorde. Lo bueno de Photoshop es que usted puede modificar los colores y usted puede poner que los colores todos estén acordes, pero no siempre es fácil, no siempre cae y no todas las fotos le caen. No crea que Photoshop es mágico y usted lo va a hacer y siempre cae. No, usted debe buscar siempre una buena fotografía, que el color por lo menos esté parecido, un poco acorde, y aunque tenga que modificarlo luego, pues como quiera que sea, es mucho más fácil y quedaría mucho mejor. Se vería un poco más real el fotomontaje. Así que esa es la otra opción que debemos tener en cuenta siempre, los colores. La última opción, y esta yo no la apliqué en esta fotografía, son las sombras. Básicamente proviene de la misma primera opción que les dije al principio, de la iluminación, que si por ejemplo la luz viene de este lado, la sombra entonces, por ejemplo, las sombras del suelo deben venir de ese cierto lado. Si la luz viene de acá, pues entonces las sombras deben estar entonces hacia acá, no deben estar hacia acá. Si la luz viniera de esta parte de acá, las sombras deberían estar para acá, no deberían estar para acá, porque la fuente de luz proviene de este lado, y entonces ella sería básicamente lo que estaría estorbando en la luz, lo que estaría haciendo sombra, creando una sombra. Pero en esta ocasión, como los pies de ella no se ven completamente, pues entonces yo no tengo que hacer aquí ninguna sombra. Por último, esto básicamente es, yo le digo que es algo mío, no algo que no todo el mundo aplica, pero yo sí aplico, y por eso los fotomontajes míos a mucha gente les gusta, y es los detalles, cosas que combinen el fondo con la persona. Es un leve detalle, alguna cosa que pueda hacer esa combinación completa. Por ejemplo, en esta fotografía, para combinar, yo utilicé este rayo, lo que se le llama un lens flare. El lens flare, básicamente, este rayito que viene de luz, que eso se ve, por ejemplo, qué sé yo, en las cámaras, cuando usted enfoca el sol, enfoca alguna luz, pues entonces se ven algunos rayos. Y yo se lo puse aquí, como que el sol está por esta área, sale el rayo de luz, está encima de ella, y eso lo que hace es mezclar entonces el fondo con ella y le da mucho más realismo. Yo quiero hacer entonces este fotomontaje junto con ustedes para que ustedes vayan viendo el proceso. Así era que estaba la fotografía original de ella. Aquí yo tengo las demás fotografías. Quiero entonces mostrarle primeramente cómo hice el piso, cómo hice el suelo. Muchos dirán, oye, mira, ¿de dónde tú sacaste ese suelo? Nada, eso es bien simple, eso es bien sencillo. Esto es una pregunta que me hacen muchísimas personas que me conocen, que lo primero que me preguntan, oye, mira, ¿de dónde tú sacaste ese suelo? Lo buscaste en Google, lo buscaste no sé qué. Y realmente, mira, lo más sencillo que podemos hacer para hacer un suelo es buscar una textura. Es lo más sencillo, es lo más simple. Si usted busca una textura, en mi tutorial de la flecha de movimiento, yo le explico cómo modificar las cosas para que usted pueda crear un suelo, o para que usted pueda crear cualquier cosa con esa flecha de movimiento, porque podemos modificar esa textura y ponerla como nosotros querramos. Para pasar las fotos, un consejo que le voy a dar, un truco sencillo que le puedo dar, es darle al Alt. Usted ve que la flecha cambia, clique en la foto, le da un clic, va entonces al documento que usted quiere pasar esa fotografía y suelta entonces el clic y la fotografía pasa. Eso es simplemente un pequeño truco que le quería dar para que ustedes vieran. Una de las cosas que no mencioné
dentro de los trucos, ¿verdad? O de las cosas básicas para un buen fotomontaje es tener en cuenta lo que son los tamaños, las proporciones. No podemos poner, ¿verdad?, todo fuera de proporción. Yo en esta fotografía pues no tuve que utilizar mucho la proporción porque hice un fotomontaje bastante sencillo, bastante simple, solamente para poder explicarle a ustedes y para que puedan entender. Pero debe saber, ¿verdad?, que si usted, por ejemplo, aquí yo quisiera poner una motora y si la pongo un poco pequeña, pues quiere decir que la motora está un poco lejos, así que la profundidad de campo le va a afectar y debería estar un poco borrosa. Pero si yo la pongo bastante grande, como que está cerca de ella, pues entonces la profundidad de campo no la afecta tanto y estaría menos borrosa. Pero tampoco puedo poner una motora que esté, por ejemplo, súper grande, porque entonces se saldría de la proporción. Y eso es lo que le quiero explicar. Ella parecería como si fuera un muñeco pequeñito y la motora como si fuera una motora gigante. Y entonces hay que tener en cuenta con esas proporciones cómo podemos jugar con ella para que no se vea de mentira, para que se vea real, que se vea bien. Para comenzar, ¿verdad?, con esta fotografía le quería explicar cómo yo hice el fondo, cómo hice este suelo. Simple y sencillamente lo que hice fue estirarlo. Cuando paso esta fotografía, vamos aquí a pasar esta fotografía y lo que hacemos es estirarlo como lo hice en el tutorial de la flecha de movimiento, que hundo control, alt y shift, y básicamente entonces aquí en las esquinas yo puedo modificarlo como si estuviera alargándolo y haciendo un suelo. Luego de eso, que yo pude hacer ese suelo, yo lo volteé porque ella en la fotografía principal está un poco volteada, un poco de esquina. Entonces, luego que lo volteo, simplemente copié esa misma capa, la copio, la subo un poco hacia arriba, la pongo detrás debajo de esa capa y la pongo un poco más oscura. ¿Para qué? Para entonces, como la luz viene de esta parte de acá, pues eso quiere decir que aquí se crea sombra, porque aquí no está dando la luz, aquí está bloqueando, la luz viene de este lado para acá, y entonces aquí la luz se bloquea y se forma una sombra, así que hay que ponerlo más oscuro. Luego entonces vuelvo y duplico la primera capa, la pongo completamente abajo de todas, de las tres, la subo un poco y eso viene siendo esta pequeña capa de acá arriba. La pongo finita porque, o sea, no tan hacia arriba, para que solamente esto aquí sea un poco fino, porque básicamente por lo que es el lado no se ve porque no está tan arriba la fotografía, sino que está un poco hacia abajo. Si estamos, la cámara estaría hacia abajo porque se le ve la parte de aquí de la nariz. Eso es bastante entonces básico para saberlo. Y esta parte de acá arriba. Y así se sabe que la foto viene de abajo hacia arriba. Y esta parte entonces no se podría ver tanto, se tiene que ver un poco finita. Y esa parte va a ser un poco más clara porque la luz le está dando más, la luz está atacando más a esa área y debe ser un poco más clara. Bien, después de saber estas cosas, yo no las combiné porque cada iluminación de cada cosa va a ser diferente. O sea, cada color va a ser diferente, así que solamente las pongo en un grupo. Luego de eso encontré una fotografía de un cielo. Y el cielo entonces venía, yo quería que tuviera un poco de iluminación, de color de atardecer, porque ella tiene, los colores que ella tiene de brillo son un poco anaranjados, así que ese fue el color que yo quise darle. Y eso es lo que vamos a darle entonces en toda la fotografía, un poco de color a los colores claros, que sean anaranjados, un poco amarillos, rojos más o menos, y los colores oscuros que sean un poco azules. Y lo primero comenzamos entonces con el suelo principal, que es este, y vamos aquí entonces a imagen, a ajustes, y vamos a balance de colores, y aquí entonces en los medianos ponemos un poco de amarillo, ponemos un poco de rojo, en los brillos también ponemos un poco de amarillo y ponemos un poco de rojo. Ahí vemos que entonces el piso se está tornando un poco anaranjado, pero todavía es que tenemos que agregar las partes oscuras, que podemos agregarle un poco de azul aquí y un poco de cian. Y ahí entonces combinamos un poco más. La iluminación clara está entonces un poco anaranjada y la iluminación oscura está azul igual que ella. Le damos OK
Y hacemos entonces esta parte de aquí, que es la que no tiene iluminación. Al no tener iluminación, no coge el color anaranjado. Así que esta parte solamente lo que vamos a darle es, vamos a imagen, ajustes igual, y a balance de colores. Y aquí lo que vamos a hacer es solamente darle a azul y cyan. Si vemos entonces le podemos dar un poco de verde, y en los oscuros también le hacemos lo mismo, le damos cyan. Y en los claros hacemos lo mismo. En los claros es bien importante porque esa fotografía está bastante oscura, y en los claros va a resaltar un poco más. Le damos un poco de cyan, un poco de azul, y aquí vemos entonces que esa parte se iluminó completamente de azul. Luego entonces la parte de arriba, vamos entonces a esa capa, vamos a imagen, ajustes y balance de colores igual. Y entonces esta parte va a ser bastante atacada por la iluminación, así que el amarillo y el rojo son los más que van a estar influyendo ahí. Damos amarillo y rojo, y un poco de azul y cyan en los oscuros, en las sombras. Damos un poco. Si vemos entonces que ese color está muy verdoso, dependiendo de lo que usted quiera, pues vamos a ir manejando. Luego de eso entonces vamos a la fotografía de ella y hacemos básicamente lo mismo. Imagen, ajustes y balance de colores. Damos un poco más de amarillo y un poco más de rojo. Aquí en los tonos medios, vamos a los brillos, damos un poco de amarillo, un poquito de rojo, y vamos a los oscuros y damos a lo mismo. Un poco de azul y un poco de cyan. Damos OK. Y al cielo entonces, yo por lo menos lo que quiero hacer es al cielo, cambiarle un poco y darle entonces solamente un poco más de amarillo. Solamente eso, un poco más de amarillo. El azul lo voy a dejar completamente igual. Le damos OK entonces a la fotografía. Entonces, luego de eso vamos a crear la profundidad de campo. Seleccionamos entonces la capa, que tiene que ser esta parte de acá. Esta parte es la más lejos que está, así que le damos filtro, desenfoque y desenfoque gaussiano. Yo le pongo un 3.1 píxel, puede ser 3, puede ser lo que usted quiera, dependiendo también el tamaño de su imagen. Siempre va a depender y de la cantidad de profundidad de campo que usted le quiera dar, porque recuerde, mientras más lejos, más borroso, y mientras más cerca, menos borroso. Así que luego hacemos esta parte, está igual de lejos, solamente vamos a filtro y aquí ya está el filtro puesto. Le damos ahí igual. Y esta parte, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque esta parte viene desde borroso hasta menos borroso. Y dirán, oye, BlessPic, ¿cómo vamos a hacer eso? Sencillo, aquí hay una herramienta. Vamos aquí y vemos que esta herramienta dice desenfoque, blur tool. Y perdónenme mi inglés, malísimo. Y vamos aquí entonces al desenfoque. Vemos que tenemos este pincel redondo y lo tenemos con la dureza en 0. Y lo que vamos a hacer es, ponemos aquí la fuerza, la ponemos en 100, en modo normal. Y esto, que todos los layers que esto afecte a todos los layers, lo tenemos que tener deseleccionado. No podemos tenerlo seleccionado porque si no afectará a todas las capas. Y lo que vamos a hacer entonces es pasarle el pincel por esta parte, pero me doy cuenta que estoy en la capa que no es, así que vamos a la capa correcta, que es la primera de arriba, y le damos entonces, le vamos pasando. Usted va viendo cómo va creando ese desenfoque, y usted mientras más lejos le va pasando más y más. Y aquí entonces cerca yo no le paso, no le doy clic a esa parte, y vemos aquí entonces cómo esa profundidad de campo se ha dado. Luego entonces procedemos a lo que es el detalle que le había hablado anteriormente. Este detalle viene siendo esta parte, lo ponemos aquí completamente en las capas de arriba, o sea, por encima de todas las capas. Y los lens flare usted los puede buscar por Google. Hay plugins que vienen para lens flare solamente, pero a mí me gusta, los consigo en Google rápidamente. Hay muchos que son bastante chéveres. A mí me encanta lo he utilizado en muchas fotografías, me gusta, y ese es el que utilizo. ¿Cómo vamos a quitar el negro? Simple, vamos entonces a cambiar el modo de fusión. Lo ponemos en screen, ventana, entiendo que es así que se dice en español. Y luego entonces vemos que él se borra toda la parte negra. No lo debemos poner en ningún otro modo de fusión,
porque se arruina. Parece que no, pero sí se arruina. Vemos aquí cómo se arruina. Así que lo dejamos en ventana. Y también este debe tener, ¿verdad? El movimiento de la cámara. Recuerde que todo tiene que estar entonces movido. Si la fotografía principal está movida también. Girarlo todo. Y ponerlo entonces donde usted crea que sea más conveniente. Yo lo voy a dejar aquí. Me gusta aquí. Entonces, luego de eso, vamos a crear una capa nueva. Y esto yo lo hago básicamente para mezclar también como modo de detalle. Siempre le pongo entonces una capa, lo que es un gradiente de abajo hacia arriba de negro. Vamos aquí a los gradientes. Vemos aquí que tenemos los gradientes. Puede ser también como expliqué en tutoriales anteriores, donde mismo está el cubo de pintura. Le damos clic derecho y ahí están los gradientes. Seleccionamos el negro. Vemos que aquí esté de negro a nada. Y vemos que esté en la primera opción. Luego entonces vemos el normal, opacidad 100, capa nueva, todo perfecto. Y desde aquí entonces le damos clic y con el shift apretado vamos hacia arriba. Y vemos que se crea entonces ese negro ahí. Yo lo que hago es que le bajo un poco la opacidad según mis gustos. Y lo dejo hasta ahí. Eso lo que hace es mezclar un poco más la fotografía y centrar toda la atención en esto, en esta parte de acá y no hacia abajo. Luego entonces lo que vamos a hacer ahora es crear una capa nueva. Vamos a imagen, aplicar imagen y tal como está aquí, le damos OK. Y esto lo que va a hacer es que va a aplicar todo lo que está viendo en pantalla. Va a ser una capa junto con todo eso, sin tener que dar un merge, sin tener que hacer una mezcla de todos los layers, sino que, o sea, todas las capas, sino que las tenemos aquí todas separadas. Vamos a duplicar esa capa, la duplicamos, y ahora lo que vamos a hacer es un toque más adicional que yo le doy a mis fotomontajes. Esto es básicamente mío, así que no se lo diga a nadie. Lo vamos a hacer entonces en imagen, ajustes y balance de colores. ¿Qué hacemos con esto? Básicamente lo que vamos a hacer es mezclar todos los colores. Ya teníamos los colores mezclados en el montaje que hicimos, porque pusimos los colores adecuados para el piso, pusimos los colores adecuados para ella, según los colores del cielo y los colores que ya ella tenía. Pero podemos mezclarlos aún más, cambiarlos y hacer que la fotografía entonces se vea mejor. Yo por lo menos le voy a poner un poco más de amarillo en los colores medios. En los brillos le pongo también un poco más de amarillo y un poquito más de rojo. Y en las sombras le doy un poco más de azul y un poco más de cian. Pero también le pongo un poco más de verde. Le doy OK. Vamos a imagen, ajustes. Y vamos a Selected Color. Selección de color. Vamos aquí entonces y ponemos el negro. Yo me gusta hacer esto. Esto es algo de mi retoque. A mí me encanta hacerlo. Y es subir aquí los negros. Vean el toque que le da a la imagen. Subo aquí los negros. Y le doy un poco también de color. Yo por lo menos le voy a dar un poco de cian. Y le quito un poco el amarillo. Y ahí mezclo un poco más la fotografía. Voy entonces luego a imagen, ajustes, voy a curvas y aumento un poco más el brillo porque simplemente lo quiero aumentar. Me gusta así como está ahora. Y aquí tenemos nuestro fotomontaje. Bastante simple, bastante sencillo. Si usted sigue estas reglas que le acabo de dar, estos consejos. Recuerde, no toda fotografía lo tiene. No tiene que tener todas, pero si por lo menos sigue las básicas, sigue algunas, siempre va a tener buenos fotomontajes. Recuerde, cualquier duda o pregunta, pueden unirse al grupo que está en Facebook. Se lo voy a dejar en la descripción del video. Denle like al video. Si no se ha suscrito, suscríbase. Y recuerde que la práctica hace al maestro.